Los alumnos queremos dar una pincelada sobre su currículum, de esas cosas que no vienen y que para nosotros es tan importante como lo que vamos a leer. Cuando los alumnos del aula de mayores llegamos aquí, los novatos que llegamos a primero, empezamos a escuchar el rumrum sobre algunos profesores, la fama que le anteceden a algunos. Lo que se escucha sobre don Agensal es: uy, todavía no habéis tenido, os vais a enterar cómo es de profesor, no veía cómo se disfruta, qué interesantes son sus clases. Y esa fama va aumentando, y resulta que algunos lo tienen pronto, pero en otros casos, como los cursos son en bloque, resulta que, como en el caso de mi curso no lo hemos tenido hasta cuarto, pues resulta que podría habernos decepcionado esa fama que le antecede. Y cuando llegamos, pues resulta que no nos defrauda para nada, porque sí, es verdad, disfrutamos, aprendemos, pero bueno, eso sería lo normal en toda relación entre profesor y alumno. Lo especial no es eso, lo especial es que él disfruta más que nosotros dándonos clases. Luego entonces eso es digno de aplaudir y por eso le doy las gracias. Bienvenidos a la Universidad de Cádiz. En primer lugar, quisiera escuchar a la delegada del rector que por motivos familiares se encuentra fuera de Algeciras. Esta tarde celebramos un acto organizado por la Asociación Lluvia Traducta del Aula Universitaria de Mayores de nuestra universidad. Esta actividad se enmarca dentro del ciclo de conferencias que la asociación viene realizando mensualmente durante todo el curso académico. En el día de hoy contaremos con la inestimable palabra de Ángel Sáenz Rodríguez. Desde la delegación del rector queremos reiterar nuestro agradecimiento a la Asociación Lluvia Traducta por la labor que realiza y por lo que aportan al ámbito cultural de la ciudad, organizando actividades y conferencias que abarcan distintos ámbitos del saber y que está abierto no solo a los alumnos del aula, sino a todos los ciudadanos de la comarca. Muchas gracias a su junta directiva. De Ángel Sáenz Rodríguez diremos que nace en Algeciras, que toda su formación académica la realiza en esta misma ciudad, pero destacar que siempre la especialización de sus estudios ha ido dirigida al entorno de todo el campo de Gibraltar. Doctor en Historia por la UNED, con la tesis que obtuvo premio extraordinario de doctorado. Simultanea su actividad como profesor de Historia en el Colegio Los Pinos de Algeciras con labores de investigación histórica, de la didáctica de las ciencias sociales y de la educación ambiental. También es profesor del aula, como hemos podido comprobar. Actualmente desempeña el cargo de director del Instituto de Estudios Gibraltareños, director de la revista Moraima, y publica habitualmente artículos de historia, pronuncia conferencias y presenta ponencias en congresos, jornadas y seminarios, principalmente sobre temáticas vinculadas al Estrecho de Gibraltar. Es autor o coautor de libros, algunos de ellos son Historia de Algeciras, Almenaras del Estrecho de Gibraltar, Tarifa, Llave y Guarda de toda España, Como el Viento de Levante, El Parque Natural del Estrecho. Dado que el listado de premios y reconocimientos es extenso, solo daremos unas pinceladas de los mismos. Premio del Fondo de Ayudas a las Comunicaciones Medioambientales del Consejo de la Juventud de Andalucía. Premio Manuel Corchado en sus ediciones 2001 y 2004 de Investigación Historia Arqueológica. Premio Isidro de Peralta a la protección del patrimonio monumental de Tarifa. Insignia de la UNED del campo de Gibraltar. Recibió el homenaje del CIS por su trayectoria investigadora. Premio de Investigación sobre temas tarifeños, concedido por unanimidad de la Corporación Municipal de Tarifa. Como se ha podido apreciar, en este resumen, nuestro conferenciante de hoy es un referente en nuestra comarca, tanto por sus estudios como por su reconocimiento, además de por la didáctica que utiliza a la hora de transmitir. Ángel nos muestra la historia, pero sobre todo quiero destacar y poner en valor que nos recuerda nuestra historia más cercana, la del campo de Gibraltar. Investiga lo más valioso para el hombre, sus orígenes. Seguro que todos disfrutaremos con su conferencia, símbolos de una comarca, escudo y bandera del campo de Gibraltar. Muchas gracias. Buenas tardes otra vez, porque un grupo importante de los asistentes a esta charla acaban de aguantarme hora y media en la clase de arriba y no he conseguido desanimarlos para que se vayan tranquilos para casa. De modo que vamos a impartir la conferencia. Esto es algo que a mí no me gusta especialmente, dar conferencias. Lo hago porque es una obligación
que tienes como docente, como investigador con tu tierra y con tu gente, pero yo estoy aquí en mi calidad de profesor del aula de mayores. Me pidieron que colaborara con la asociación y naturalmente pues dije que sí, de la misma manera que hace 10 años, cuando la asociación comenzaba a andar con dificultades y con problemas, pues la gente que entonces estaba al frente de la misma, Paco Ruiz o Simón Piñero, pues estaban necesitados de que se les echara una mano, y ahí estuvimos algunos profes pues impulsando un proyecto que es interesante, pero que es especialmente importante, porque está dirigido a los mayores del campo de Gibraltar, que es un colectivo de perfiles extraordinariamente difusos, y que yo, como les decía a mis alumnos en clase hace un par de días, hace 10 años cuando empecé en esto, me parecía muy lejano. Y hace un momento uno de ellos, que es un guasón, me ha dicho que ya mismo estoy yo ahí sentado. También decía la delegada de alumnos hace un momento que la conexión es fácil, es importante, y que yo parece que lo paso casi mejor que mis alumnos, y eso es totalmente cierto. O sea, yo no dejo el aula de mayores bajo ningún concepto, porque es una manera de acercarme a otra manera, a otra forma, a otra visión de la docencia que me parece extraordinariamente importante. Cuando se me pidió que preparase una conferencia que impartir en este marco, pensé que podía venir muy bien el resultado de un trabajo que hemos hecho en los últimos años y que se ha divulgado poco, por más que ya se haya oficializado, y responde a este título tan lindo de Símbolos para una comarca, escudo y bandera del campo de Gibraltar. Pero como ya les digo, a mí lo de las conferencias no me gusta mucho. A mí lo que más me gusta es dar clases, es el contacto directo con el alumnado, el cuerpo a cuerpo. Pues a eso me voy a dedicar, porque las otras conferencias formales las doy desde las mesas, sentado, con un marco que no es el que puedo tener con mi alumnado del aula de mayores. Así que espero no ser muy pesado en 45 minutos despacharlo. O 50. Y mostrarles mi visión del campo de Gibraltar, mi visión del estrecho, para terminar en el tema que nos reúne. Esta comarca tiene la singularidad de ser una comarca fronteriza. Lo ha sido siempre. Por más que esta frontera haya sido siempre también permeable. Una frontera un poco indefinida, muy de nombre, pero no tanto de realidad material. Andan diciendo ahora por ahí que hace 900.000 años un primate pudo pasarlo, y está poniendo en cuestión los planteamientos de la difusión de los homínidos, que debía haberse realizado, según las versiones más oficiales, a partir del Próximo Oriente, por Europa, y llegar a la península por los Pirineos. Pues hay vestigios que hablan, según los restos que se están excavando en Cartagena, en Cueva Victoria, que igual eso no es así, porque no uno evidentemente, sino un grupo de primates pudo estar colonizando esta tierra hace casi 1 millón de años. Por lo tanto, esa frontera parece que tiene una cierta permeabilidad. Fue frontera, pero casi más que por lo geográfico, por lo que se contó de ella. Esta parte le encanta especialmente a mis alumnos. Yo no puedo dejar de hablar de temas mitológicos cuando los tengo cerca. Así que se relata que el 11º trabajo de Hércules le supuso precisamente llegar hasta aquí en busca del Jardín de las Hespérides. El Jardín de las Hespérides, ya saben ustedes,
que tenía unos manzanos que daban unos frutos que transferían la inmortalidad. Habría sido una donación de la diosa Hera y se había plantado justamente en este extremo del mundo conocido en la Hélade de hace 3.000 años. Esto tiene mucho que ver con la formación del mito, con la formación de la idea de estrecho, de la idea de frontera que todavía perdura en nuestro país. Hércules llegó a cumplir esas tareas. Saben ustedes que él tenía 3 trabajitos que hacer en esta parte del mundo. Algunos... Vale, que no pase por delante. Algunos lo llevaba hasta la isla de Gades, pero particularmente el Jardín de las Hespérides se encontraba justo aquí, y ya que anduvo por aquí, pues se entretuvo en abrir el estrecho, poner las columnas de Hércules, columnas que aquí parece en la escultura Ceutí que está uniendo, cuando realmente a lo que se dedicó fue a separarlas, como vamos a contar ahora. Él bajó a este jardín, pero las Hespérides no eran de fácil trato y decidió implicar en su tarea a Atlas. Atlas, un titán que estaba cumpliendo una condena eterna, lo había mandado a Zeus a sostener sobre sus hombros el techo del cielo. Pero Atlas además era el padre de las Hespérides. Y parece que con él podía haber mejor relación. Por lo tanto, Hércules se queda sosteniendo el cielo sobre sus hombros, Atlas les recoge las manzanas y cuando vuelve le dice que hasta luego, porque él no va a quedarse sosteniendo el trabajo aquel que tenía para toda la eternidad. Hércules, que era un tipo de recurso, lo engatusó y le dijo que por qué no se lo sostenía un momentito mientras se ponía bien la capa. Y el otro pobre ingenuo, como todos los jefes de los titanes que era, pues Pico se quedó sosteniendo el cielo. Por eso nosotros seguimos con vida. Y él se marchó para cumplir el trabajo que se le había encomendado. No somos nosotros quienes decimos que fue Hércules el que separó estos montes. Eso lo dice un paisano nuestro de hace 1900 años, Pomponio Mela, quien en su coreografía relata justamente esta situación. Pomponio Mela se dedica a divulgar los conocimientos geográficos que existen en la época y los va trufando de noticias mitológicas que los hace especialmente interesantes. Por lo tanto, tenemos constancia de este hecho a través de un historiador precisamente algecireño. De su obra nos queda esta representación cartográfica del estrecho. Esto es el África de los Mauri, la Mauritania. Esta es la Hispania y la Bética, y este es el estrecho y las islas de la zona gaditana hacia la que tuvo que ir Hércules a cumplir algunas de sus tareas. Algo de razón habría, porque estos mitos siempre tienen algún tipo de fundamentación. Y si cuentan que Hércules abrió el estrecho, a lo mejor tiene algo que ver con una historia geológica que comienza hace ni más ni menos que 6,5 millones de años, cuando el escenario del Mediterráneo y del estrecho venía a ser el de un archipiélago que servía de puente de alguna manera respecto a África, pero con diversas conexiones marítimas entre ellas. Paulatinamente ese espacio se fue cerrando de tal manera que hace casi 6 millones de años la conexión acuática entre el estrecho del estrecho de Gibraltar entre el Mediterráneo y el Atlántico se encontraba en el valle del Guadalquivir, como vemos aquí. Sin embargo, con el transcurso del tiempo se fijan ustedes perfectamente cómo va a ir colmatándose el estrecho hasta el punto de que hace 5,5 millones de años la crisis salina del Messiniense no solamente se cierra el estrecho, sino que también la península italiana queda conectada
con la región de Cirenaica, con el norte de África, quedando el Mediterráneo en una situación de práctica desaparición. Es el momento de las grandes transmisiones de animales entre Europa y África. Y esta situación sería pasajera porque fíjense cómo muy poco tiempo después, prácticamente 100.000 años más tarde, vuelve a abrirse y a establecerse una geografía muy similar a la actual, posiblemente por un movimiento tectónico que permite que se vuelva a la situación anterior, o más probablemente porque Hércules anduviese por aquí y se dedicase a abrir estrechos. Este estrecho de Gibraltar, esta comarca del estrecho, permite miradas un tanto heterodoxas. No siempre separó, posiblemente durante más tiempo unió que separó comunidades, culturas, pueblos. Durante el Imperio Romano, al otro lado del estrecho se encontraba la provincia de la Mauritania Tingitana, es decir, la tierra de los mauris, de las tribus de moros, de la región de Tánger, que también recibía el otro nombre de la Hispania transfretana, que se refiere a la Hispania que estaba al otro lado del estrecho. Esta zona, que fue intensamente romanizada, vivió como el resto del imperio dentro de la religión cristiana, especialmente extendida por todo el área peninsular y transmitida al norte de África. Continuó bajo los vándalos, que también eran cristianos, aunque arrianos, hasta el siglo VI, e incluso bajo el poder de los bizantinos, que efectivamente eran también cristianos, con lo cual al otro lado del estrecho no había un mundo extraño y hostil, sino una continuación del mundo civilizado, que se diría desde la óptica europea. La misma Algeciras, que me permito aquí tildar de Algeciras de la Frontera y que nunca recibió este nombre porque no tuvo ocasión, ya que cuando fue a convertirse en ello quedó destruida y arrasada por los granadinos de Mohamed V hacia 1369, la misma Algeciras, que es la ciudad, por ser la principal de la zona, que suelo tomar como referencia en nuestra zona de estudio, fue durante largo tiempo capital de una frontera entre califatos enfrentados. Y cuando digo califato, estoy hablando de dos realidades políticas y también religiosas dentro del Islam. Por lo tanto, cuando fue frontera, no lo fue necesariamente entre dos mundos enfrentados, entre cristiandad e Islam, sino incluso dentro del mismo Islam. Les pongo aquí unas muestras de aparejos de construcciones defensivas en varias ciudades, a un lado y al otro del estrecho, en los cuales Abderramán III estableció en el siglo X una demostración de poder, marcando ante el califato fatimí, el del otro lado del estrecho, marcando una demostración de poder al construir todas estas fortalezas que, especialmente mis alumnos de patrimonio, son capaces de identificar perfectamente los sillares, Asoga y Tizón, marca de la casa la manera en que se construye la fortificación omeya, que encontramos en Córdoba, que encontramos en Medina Zahara y que tenemos en Ceuta perfectamente conservado, en algunos lugares de la fortificación algecireña, concretamente en las Atarazanas, que se encuentra en la banda del río, en la fortaleza de Tarifa, que es una obra emblemática y magnífica. Incluso recientemente hemos descubierto en la Alcazaba de Tánger restos de la misma fábrica Cosmos. Y Algeciras fue frontera no solamente en el 10 bajo los omeyas, sino también cuando se desmorona ese imperio, aparecen las primeras taifas
y empieza a tener fronteras por el sur, pero también fronteras por el interior del continente con reinos que se van creando a su alrededor. Fronteras de españoles musulmanes con otros españoles musulmanes. Esta es la época del reino Hamudí. Y esta, la época en que Algeciras queda inserta dentro del reino de Sevilla, de nuevo con otras fronteras, tanto por mar como por tierra. Lo cierto es que a lo largo de estos 500 y pico de años, estas tierras que se asoman al estrecho participaron de su característica peculiar de frontera, pero no necesariamente entre territorios enfrentados y opuestos en lo religioso. Fíjense que en esta zona se implantan imperios norteafricanos integristas, en esta zona reinan, en las taifas, los nazaríes, reinos andalusíes que eran absolutamente españoles, solo que de fe islámica, y reinan potencias militares cristianas hasta establecer en este tiempo las fronteras en el mar. Una frontera en el mar que solo en los últimos tiempos ha ido consolidándose porque nuestro imaginario colectivo tiene una percepción muy cercana, muy corto espectro en el tiempo, y nos mantiene el recuerdo tan solo de las últimas décadas. Esa idea de frontera, esa idea de separación, ese pensamiento tradicional del terror al moro, que viene originado de épocas muy recientes. La guerra de Marruecos de las primeras décadas del siglo XX transcurrieron hace justo 100 años. Hasta entonces esa problemática prácticamente no existía. El papel de España sobre el norte de África era el de la potencia dominante en todos los tiempos. Fernando el Católico, cuando termina la Reconquista, tenía clarísimo que había terminado una fase de expansión peninsular que iba a continuar en el norte de África. Tan solo su pronto fallecimiento y algunos desastres que ocurren en tiempos de su nieto Carlos I van a impedir que continúe ese programa de expansión imperial por el norte de África. Y claro, la ocupación en hacer el imperio americano hace que este lugar quede relegado al segundo orden de importancia. Por lo tanto, aquel proyecto imperial no llega a ejecutarse. Ese pensamiento que digo viene del tiempo de los desastres que ocurren hacia 1909 en el Barranco del Lobo y en la batalla del Gurugú, en el año 21 en el desastre de Anual, y posteriormente pues con la terrible guerra civil y la contratación de decenas de miles de mercenarios marroquíes a los que se le da carta blanca para causar terror en la retaguardia republicana, pues nos llega a nosotros un pensamiento, un mensaje que es el que se termina de consolidar y establece y agudiza esa frontera. Esa frontera, esa muralla, que en los últimos tiempos, más que muralla, se convierte en enorme foso que va haciendo desaparecer a innumerables criaturas que andan intentando buscarse la vida al otro lado, como viene ocurriendo en los últimos tiempos con el drama de los refugiados, que el año pasado lanzó sobre las fronteras europeas a 1,5 millones de personas que buscaban una oportunidad al otro lado frente a una respuesta de la Unión Europea errática y que parece haber encontrado la panacea poniendo a estos refugiados al cuidado del nuevo dirigente autoritario de Turquía, socio poco de fiar
a la vista de la manera con la que ha tratado a la oposición democrática en su país, pero es el socio de Europa, su vigilante de frontera, a quien estamos dispuestos a pagarle el trabajo sucio para que nosotros no tengamos que afrontar la vergüenza de lo que se nos viene encima y no sabemos cómo gestionar. Este es el estrecho y esta es nuestra tierra, nuestro campo de Gibraltar, que se consolida al norte de este paso de mar con estos elementos comunes que sirven para darle los argumentos necesarios para caracterizarlo como territorio singular. Esta tierra de frontera, esta comarca del estrecho en la que vivimos nosotros y sobre la que el desarrollo de lo establecido en nuestra Constitución de 1978 y posteriormente con lo contemplado en la Ley de Base de Régimen Local permite a los municipios reorganizarse en alguna fórmula administrativa por debajo de lo que es la provincia. Ahí está la comarca, con especial implantación en Cataluña, pero también desarrollado por los estatutos de autonomía de la inmensa mayoría de las comunidades que conforman nuestro país. Ahí estamos y ahí empezamos a aterrizar en los elementos heráldicos y simbólicos que hemos tenido la osadía de proponer para que ayuden a identificar, a reconocer y a distinguir a nuestra tierra. Les voy a explicar de manera breve el proceso e intentaré hacerles comprender cuáles son los argumentos que hemos utilizado para proponer las formas heráldicas que seguidamente se van a hacer. El punto de partida está en esta organización comarcal que a partir de 1975 en nuestra tierra toma la forma de una mancomunidad de municipios. Esa mancomunidad de municipios va a basarse en los 7 municipios que integran nuestra comarca. ¿Por qué los colores que ven ustedes? Pues nosotros partimos del elemento simbólico de esa mancomunidad de municipios que nace hace 3 décadas ya. El color púrpura, el color del juego del morado, se corresponde históricamente con los pendones que simbolizaban la unión entre algunos de los que van a participar en esa tarea de reconquista de estas tierras. En particular, los de estos reyes que les muestro. Y asimismo, de algunos de los protagonistas de acontecimientos históricos absolutamente relevantes en nuestra tierra. Uno en 1340, la batalla del Salado, que va a servir para poner fin a la presencia de los meriníes en nuestra tierra. Una de esas grandes batallas medievales que marcan el giro de los acontecimientos que reordenan lo que habría de ocurrir en los siglos siguientes, en la que se celebra en los campos de Tarifa con victoria de los cristianos y que pone punto y final al dominio del imperio meriní o benimerín. ¿Qué hago, Victoria? Que creo que sin micrófono se le escucha bien. Sí, el micrófono se me oye, yo eso sí, lo sabía. porque tiene un metal de voz bueno y yo creo que... Sí, yo tengo un sufrimiento para no pasar por aquí, entonces no puedo venir a visitarlo a ustedes. Les decía, con estos colores nosotros estamos recuperando las enseñas que los reyes cristianos que participan en estas batallas y particularmente los que tienen también intervención en el asedio y conquista de Algeciras de 1344, que sirve para poner fin a la batalla del Estrecho, tiene un contenido simbólico lo suficientemente contundente para que podamos proponer ese color. No se trata de un color fácil porque tiene una gama cromática bastante amplia
Sin embargo, sí tiene bastante éxito en el mundo de la heráldica porque se comporta tanto como color como metal, lo que permite una serie de combinaciones que saben ustedes que en todo lo relativo a la heráldica tiene un control muy riguroso y unas normas difíciles de transgredir. El verde, sin embargo, es el que representa tradicionalmente a los del otro bando, a los andalusíes, con los que se conforma esa frontera de la que estamos diciendo, frontera de dos partes, cada una de ellas con su color, que como aquí les digo, ni mucho menos va a desaparecer cuando la última de las ciudades del estrecho norte sea conquistada por los cristianos en 1462, la ciudad de Gibraltar. Con esto tendríamos ya las tecnologías nos mencionan a ver. Ya tenemos nuestra propuesta de color. Nuestra propuesta de color la vamos a vincular seguidamente con imágenes tradicionales de los logotipos del campo de Gibraltar. Pero no olvidemos que toda esta historia no termina ni mucho menos cuando acaba la Reconquista y cuando fracasa el proyecto norteafricano de Fernando el Católico. Tiene una larga secuela que va a ir consolidando la idea de tierra de frontera cuando se produce la definitiva expulsión de los moriscos de España. Decenas de miles de españoles, solo que de fe islámica, van a terminar de ser definitivamente expulsados por Felipe III. ¿Qué está ocurriendo en ese tiempo? Pues que esa enorme cantidad de españoles que cruzan el estrecho van a formar, entre otras, la República de Salé, que se encuentran, como saben ustedes, en Rabat, Marruecos. Una república corsaria, es decir, una república basada en el merodeo por los mares, en el asalto en tierra a los campesinos y a los ganados que en la costa española se encontraban, y su posterior venta como esclavos. De alguna manera, estos corsarios de Salé, estos moriscos expulsados, lo que estaban haciendo era devolverle a sus compatriotas o excompatriotas españoles el triste servicio recibido cuando fueron expulsados de la tierra de sus antepasados, de sus mayores, teniendo que irse al exilio, y no fueron los que peor salieron los que acabaron en esta república, porque muchísimos de ellos terminaron siendo abandonados a su suerte del norte de África, acabando incluso su vida como esclavos de los propios musulmanes que ocupaban Berbería. ¿Cómo conectamos todos estos antecedentes con la actualidad? Nuestro campo de Gibraltar. Todo esto parte de la existencia de un organismo cultural que me precio dirigir desde hace un tiempo, que es el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, que fue creado en el año 91 con esta finalidad, la de impulsar cualquier tipo de actividad vinculada a la cultura de nuestra comarca. Ya en el primer artículo de su estatuto se deja claro cuál es su función: el trabajo vinculado a cualquier estudio relativo a temas históricos, sociológicos, científicos del campo de Gibraltar y del estrecho. Por esa razón, hace ahora 2 años y pico, comenzamos la propuesta a los políticos que dirigen la mancomunidad de que por qué no empezábamos a buscar una simbología heráldica de nuestra comarca. Esto no se trata de un juego de elementos más o menos atractivos sobre los que ponernos de acuerdo. En este mensaje subyace una idea. La idea es la de que entendemos que el campo de Gibraltar no debiera limitarse a tener una mancomunidad que gestione algunos recursos comunes con mayor o menor eficacia.
no debieran. Los objetivos debían ser más ambiciosos. Nosotros teníamos que componer, partiendo de la movilización de la sociedad civil, un fuerte impulso reivindicativo para resolver los problemas de esta tierra que siempre ha estado excesivamente lejos de los centros de poder, que nunca ha tenido el padrino adecuado en los lugares donde se tomaban las decisiones para que aquí llegasen los caminos cuando tenían que llegar, para que aquí llegasen las autovías que tenían que llegar y no comenzasen a construirse desde el otro extremo de la provincia y cortarse siempre a mitad de camino cuando los muertos ocurrían en esta parte. Vayamos a Sevilla o vayamos a Cádiz. De alguna manera había que crear un banderín de enganche para que todos compartiésemos una justa reivindicación para que el mejor puerto de España no siguiera sufriendo el lastre de una desconexión cuando se nos está ganando el pulso por parte de las comunidades autónomas del oriente español, que están mejor organizadas, que están mejor cohesionadas, que están mejor conectadas, y la conexión de la vía del Mediterráneo nos está ganando la partida, y aquí estamos siempre en la misma posición de no salir en la foto porque igual no nos movemos lo suficiente, porque igual somos gente de bien, muy pacífica, que nunca eleva la voz a la hora de plantear sus reivindicaciones. Seguramente también porque nuestros alcaldes hacen demasiado de alcaldes de su pueblo, buscando en la confrontación con el pueblo de al lado, en vez de la unión con todos ellos, el argumento beligerante para que se nos escuche donde se nos ha de escuchar. Esto es lo que está en el fondo. Un lamento, un llanto, un grito por la reivindicación de una tierra que siempre estuvo olvidada, y se lo digo desde la perspectiva de haber estudiado todas las épocas en las cuales seguíamos comprobando cómo en determinados tiempos ni siquiera los caminos eran transitables, ni siquiera había puentes para cruzar los ríos, ni siquiera esta tierra tenía las mismas posibilidades de desarrollo que el resto del Estado, porque justamente estaba en la frontera y además era la tierra en la que desembarcaban los piratas y se llevaban a nuestros antepasados como esclavos. Todo eso subyace en este planteamiento. Por todo ello, llamamos a un buen amigo, culpable de muchas cosas culturales que se han hecho en esta comarca, creador de estos logotipos que ven ustedes aquí, y nos pusimos manos a la obra. Estos logotipos son el de la Mancomunidad y el Instituto de Estudios, siempre con un formato similar y existente desde hace más de un cuarto de siglo. A partir de ahí localizamos a un artista, un fenómeno que es mi amigo Paco Perianes, y empezamos a trabajar para crear un diseño que sometimos a la consideración de un grupo de personas que han destacado por su contribución a la cultura de la comarca. Son investigadores, son estudiosos, son historiadores, heraldistas, latinistas. Lo cierto es que con el respaldo de todo este equipo humano empezamos a darle forma a un proceso que se presentó a la mesa de alcaldes el 19 de octubre de 2015, siendo presidente de la Mancomunidad del municipio Luis Ángel Fernández, como lo es actualmente. Aquello fue aprobado y ahora mismo solo se encuentra en este tedioso proceso administrativo, que saben ustedes que las cosas de palacio van despacio y que algún día terminarán de cumplir todo el proceso. Pero ya está en marcha, ya es realidad. ¿Cómo hicimos ese escudo? Pues partiendo de los escudos existentes. 7 municipios, 7 ciudades, 7 escudos. El análisis partió, como pueden ustedes imaginar, de buscar elementos comunes. Y aquí lo teníamos fácil. En todo el castillo. Es la pieza heráldica más común. Pues por ahí ya teníamos una pista establecida. Es verdad que ese castillo sugiere la idea de frontera. Naturalmente estamos en nuestro sitio, todo cuadraba bastante, incluso 3 de los municipios llevan el apellido de la frontera. Y si me apuran, Algeciras no, por los perros.
Segundo elemento, la llave pendiente, muy interesante porque el escudo de San Roque, que es herencia del de Gibraltar, lo tiene por concesión de la Reina Católica, pero también lo tienen otros municipios dependientes también de la diáspora de Gibraltar, como los barrios, y lo tiene el de Tarifa. Teníamos un segundo elemento que parecía que podía ser común, y el tercero, indudablemente, la corona. Eso no es una cuestión, como les diré luego, no es una cuestión de elección o no, sino una norma heráldica que se ha de cumplimentar. Es cierto que el problema que plantear no es eso de los castillos, porque es un elemento que está en los escudos de todos los municipios, pero castillos, o murallas son muy poquitos los que los tienen, pero preferimos quedarnos con el elemento heráldico más que buscar una descripción o una plasmación en la realidad. Por tanto, si ya teníamos alguna idea clara, ¿cuál podría ser ese elemento heráldico a partir del cual crearlo todo? Pues apostamos siguiendo elementos de tipo histórico y tradicionales fundamentalmente. Y sí, elegimos el escudo de armas que Isabel la Católica concedió a la ciudad española de Gibraltar en 1502. Tiene su razón. 4 de los municipios que integran la comarca nacieron precisamente a partir de la pérdida de Gibraltar. Incluso la ciudad hoy británica concede nombre a nuestra comarca. Por lo tanto, este iba a ser el elemento heráldico que íbamos a utilizar como punto de partida. Pensábamos que tenía que ir acompañado de la llave colgante de oro, porque como dijeron tanto Enrique IV como su descendiente Isabel, estas ciudades, estas tierras, eran consideradas la llave de los reinos que ellos señoreaban, reinos que les correspondían. Por lo tanto, la simbología de la llave debía tener presencia también en el nuevo escudo. A partir de ahí, había que vincularlo, y esto era importante, con la imagen que ya estaba consolidada de nuestra comarca. Es decir, esta imagen de la mancomunidad de municipios tenía 30 años ya de existencia, ya tenía una presencia, era una imagen de marca formada y había que buscar el vínculo. Y por ahí seguimos. Sus 7 estrellas de color verde podían servir muy adecuadamente como su elemento inicial, dispuestas en semicírculo y en sinople generáldica el color que se le da, o el nombre que se le da al color verde. Colocábamos naturalmente nuestro castillo de gules, rojo, de 3 donjones, más alto el central y almenado. Un elemento heráldico especialmente peculiar de la comarca, porque castillos hay muchos y escudos con castillos hay muchos, pero de este tipo resultan bastante raros, por lo tanto es bastante singular y propio de nuestra tierra. Íbamos avanzando ya en su diseño y naturalmente el tercer elemento era la llave colgante de oro, como habíamos planteado. Esto empezaba a tomar forma y a tener sentido. El siguiente elemento sería, naturalmente, el trazado del escudo. Optamos por la forma española, el más habitual, con esmalte del campo, el campo es todo esto de atrás, en plata o blanco, que nos permite reproducirlo tanto de una manera como de la otra. Tenía que ir coronado
por la corona real española. Esto no es una cuestión de gusto, esto es lo que dice la norma y por lo tanto cualquier entidad de orden local en España que tenga un emblema ha de ser así coronado. Bueno, ahí había poco que elegir. Sí, había distintas formas de presentar el mismo escudo, pero optamos por la más clásica y mejor aceptada. Con lo cual, nuestro escudo va tomando forma cada vez más y quedaba irlo rematando con los distintos elementos que lo caracterizaban como representación de una comarca que ya tenía imagen. Por lo tanto, había que colocar ahora los campos con los colores corporativos. Esto es lo que se llama una pieza en campaña, es decir, en el extremo, con el esmalte, sinople y púrpura. Ya habíamos combinado el elemento original que en el escudo gibraltareño y de San Roque lleva este campo de campaña en rojo y nosotros adaptábamos a los colores tradicionales de la mancomunidad del municipio. Con esto vamos rematando ya nuestra labor porque nos faltaba el lema. Y ahí está. El lema se coloca en la bordura en color negro. Lema en latín, como mandan los cánones, con su significado: pro geografía, historia et voluntate coniunti, por la geografía, la historia y la voluntad unidos, que entendemos refleja perfectamente el por qué esta comarca existe en la actualidad, ya que hay, como hemos ido mencionando a lo largo de las charlas, una serie de razones geográficas, una serie de razones históricas, y junto a ello la voluntad de los ciudadanos del campo de Gibraltar, expresado a través de sus responsables, de sus representantes políticos, nuestros alcaldes, nuestros concejales y los miembros de la Junta de Comarca de la Mancomunidad del municipio, han hecho que voluntariamente estemos unidos para gestionar servicios y espero que para conseguir muchas más cosas. Nos faltaba fundirlo con la bandera, y esa bandera, que ha sido anteriormente explicada, intenta representar la tradición de esta tierra del Estrecho con estos dos colores, cumpliendo estos principios que son los preceptivos a la hora de hacer una bandera: que sea simple, fácil de hacer y de reproducir, que pueda hacerse en tela, que sea diferente a la de cualquier otro país, que sea simbólica y fácil de distinguir, cuyos colores contrasten y, por qué no, que sea también efectiva y elegante. Esa era la intención, eso es lo que hemos estado haciendo. Que se convirtió en la propuesta planteada desde el Instituto de Estudios, aprobada por nuestros alcaldes y actualmente puesta en práctica de manera que ondea en algunos lugares, que pueden ser encontrados en otros, y que esperamos sirva para contribuir a fortalecer esa idea de comarca, de territorio con una problemática común mucho más allá que los problemas de los 7 municipios que lo integran, y que nos sirva para recordar esos planteamientos que hemos estado realizando a lo largo de la tarde de hoy, y creo que aproximadamente en el tiempo que nos había prometido, pues hemos cumplido el compromiso.
vamos a hacer turno de palabras porque si no esto se hace eterno. Muchas gracias por haber venido, habernos acompañado y haber echado un buen rato. Bien.